Chicos, muy buenas noches. Bienvenidos pues a una nueva semana del curso de gestión estratégica de exportaciones. El día de hoy vamos a continuar como desarrollando diversos casos que nos van a ser de mucha utilidad y vamos a poder aplicarlos en nuestro campo laboral. Entonces, cuando nosotros hablamos de exportación, necesitamos de inmediato involucrarnos con todos los costos asociados con el fin de poder saber optimizar mi cadena logística. Y es que como hemos venido conversando, cuando hablamos de exportación, si bien es cierto, la parte logística y la parte comercial termina siendo vital, como exportadores tenemos diferentes otras tareas las cuales realizamos en el día a día. Entonces termina siendo muy importante que como exportadores estamos desarrollando cada área en la que vamos a estar involucrados necesariamente. Y una de las áreas muy importantes, más allá de solamente analizar la operativa, es un poco de conocer cuando nosotros ingresamos al campo de la exportación, nos vamos a dar cuenta que existen muchos costos, ya por ejemplo, costos propios del puerto, costos propios de los canales extraportuarios, de los que he venido hablando, y así sucesivamente, de alguna otra manera, si es que nosotros no sabemos manejarlos, si es que nosotros no conocemos estrategias, vamos a terminar incrementando totalmente el servicio logístico. Entonces nosotros lanzo un número muy básico, pagábamos, no sé, pues $1,000 por un servicio en específico por cada contenedor, si es que nosotros no conocemos cuáles son los costos o los extracostos comúnmente desarrollados y cuáles son los causantes comunes, vamos a incluso inflar e incluso podríamos hasta duplicar el costo de servicio logístico que nosotros venimos trabajando. En sesiones anteriores ya hemos de alguna otra manera conversado de cuáles son los principales conceptos dentro de una cotización de servicio logístico de importación. Hemos conocido algunas modalidades para el tema del desarrollo, de la correcta elección, pues, de un servicio o de una modalidad según la necesidad, según pues el desarrollo que tengamos como empresa. Entonces, al día de hoy ya tenemos la capacidad de pronto discutir algunos costos que van a ser de vital importancia para nosotros y que si los conocemos, si sabemos atacarlos y sobre todo sabemos evitarlos, vamos a poder reducir estos conceptos que son muy comunes en la exportación y estoy seguro que lo van a ver. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo son los cálculos, cuáles son los costos más comunes que están involucrados a todos los servicios portuarios y terminales extraportuarios. Entonces, por allí alguno de ustedes podría decirme, profesor, pero en este caso, estos costos yo ni siquiera los voy a conocer probablemente, porque bueno, yo he contactado a un agente de carga que me ha dicho de que con un solo pago prácticamente estoy cubierto en todos estos extracostos. Y esto lo menciono porque está muy relacionado a un punto que les comenté la semana anterior. Y es que muchas veces cuando nosotros necesitamos contactar a un agente de carga, definitivamente lo que vamos a necesitar a la vez es justamente contactar a más de dos, ¿ok? O por lo menos, si quieres tomarlo así, a dos. ¿Con qué fin? Con el fin de confrontar precios, analizar quién está más cercano al mercado, al precio del mercado y quién se está disparando mucho. Entonces, eh, con el fin de pronto algunos agentes de carga ofrecernos un servicio más completo, porque siempre hay exportadores que de pronto no quieren ver muchas facturas, solamente quieren hacer un pago específico por un contenedor. Entonces, muchas veces algunos exportadores piden a los agentes de carga que les vendan pues un paquete, por decirlo así, completo, que muchas veces incluye extra costos. Sin embargo, nosotros estamos aquí para poder desmenuzar esos costos y volvernos muy conocedores de cuáles son esos elementos que podrían inflar nuestro servicio logístico. Pero tiene lógicamente pues un plus adicional porque de alguna otra manera al tú desagregar todos los extra costos de un servicio logístico, lo que va a suceder es que vas a tener mucho más trabajo al momento de revisar la facturación, al momento de pronto incluso aprobar costos generados para el pago a los operadores, pero termina siendo importante
porque tú vas a darte cuenta cómo es que campaña a campaña vas a ir desarrollando estrategias que te que te permita justamente evitar este tipo de costos con mayor continuidad. Entonces, cuando nosotros nos referimos a estos costos de los servicios de los puertos, de los terminales portuarios, muchos de nosotros asumimos que esto lo tiene que ver directamente la gente de carga. Y eso no es cierto. ¿Ok? Es incorrecto y se lo digo por qué. Porque si bien es cierto y tiene que quedar esto claro el día de hoy, yo te he mostrado una cotización. Todo operador en su mayoría tiene conocimiento y tiene clarísimo de que el servicio logístico incluye los conceptos básicos, ¿ok? Pero no va a incluir algunos extracostos que vamos a ver hoy y que definitivamente cuando tenga que asumirlos, sí, los va a asumir, pero posteriormente te los va a refacturar. Entonces, este momento en el cual un operador refactura un costo, un extra costo a un exportador es clave, es crítico. ¿Por qué? Porque básicamente tú como exportador tienes que tener dos cosas en mente para poder asegurarte de que ese costo que te están cobrando tienes que efectivamente asumir. Y el primer factor es que en principio conozcas todos los conceptos que te van a facturar. Y segundo, que tengas la certeza de cómo fue la trazabilidad de esa operación para verificar si efectivamente tú tienes que asumir el costo o en todo caso, pues tendría que asumirlo algún otro colaborador, algún otro stakeholder como tal. Entonces, para que nosotros podamos desarrollar esas habilidades, necesitamos al día de hoy, pues, conocer cuáles son estos costos que nos van a permitir. Entonces, la pregunta para el día de hoy sería enfocándose en conocer sobre cuáles son esos servicios portuarios y cuál es el costo promedio realmente de estos productos. No me sirve solamente conocer cuáles son los servicios que brinda un puerto, cuáles son los servicios que brinda un terminal extraportuario, sino que va a ser relevante que yo conozca cuál va a ser el costo promedio de estos extra costos, de estos servicios que puede brindar el puerto. ¿Ok? Entonces vamos a desarrollar la sesión de hoy. Cuando hablamos de terminales extraportuarios, solamente para refrescar para aquellos que de pronto es la primera vez que nos están escuchando, tenemos que tener en cuenta que los terminales extraportuarios, tales como Meclo, Contrans, Alconza, Demares, Ranza, etcétera, etcétera, son espacios que definitivamente almacenan un stock de contenedores de diferentes líneas navieras. ¿Ok? Entonces las líneas navieras trabajan en conjunto con los terminales extraportuarios para mantener un stock de contenedores para que le permita pues abastecer a la demanda de todos los exportadores. Sin embargo, si bien es cierto, los terminales extraportuarios cumplen una función principal de retiro de vacío de contenedores, existe también el servicio adicional que ellos brindan, que es la recepción de contenedores. Entonces, el terminal extraportuario termina funcionando como relativamente un antepuerto, pues si es que lo quieres llamar así. ¿Ok? Porque también tiene su zona de numeración, de aforo, de inspección SENASA. Entonces, los terminales extraportuarios realmente son muy importantes dentro de la cadena logística de exportación. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que nosotros tener en cuenta aquí? Algo muy simple. Tenemos que siempre, chicos, en cada campaña enterarnos cuáles son los terminales extraportuarios que más congestión tienen para retirar contenedores. He podido presenciar que en algunos casos, por desconocimiento de la gran congestión que existe en el retiro de contenedores, algunos exportadores han tenido que esperar con su unidad de transporte de su propio agente de aduana o de carga hasta 24 horas, hasta 48 horas inclusive para poder retirar contenedores. Entonces, ¿qué es lo vital aquí? Que tú como exportador sepas con qué línea vas a trabajar. Y la línea con la que vas a trabajar tiene que, en lo posible, contar con un terminal que permita retirar contenedores sin tanto congestionamiento. Y esto es vital para, de alguna otra manera, optimizar costos. ¿Por qué optimizas costos? Porque imaginemos, pronto tú llamaste a tu agente de carga y le dijiste, oye, agente de carga, el día de mañana, jueves 28, quiero cargar 3 contenedores, ¿ok? Por favor, contrata al ingeniero Senasa para que esté a las 9 de la mañana. Eh, solicita el servicio de un técnico de reefer para que haga pues la calibración de los sensores, que también esté a las 9 de la mañana. Pero
tu operador de carga, lógicamente que es muy precavido, decidió retirar el contenedor a las 6 de la tarde de hoy, ¿ok? Tiempo suficiente, vamos a imaginar pues que vas a Ica, ¿no? Que son de 9 a 10 horas. Entonces, la unidad fue retirar temprano y de pronto lo que va a suceder es de que este contenedor va a terminar retirándose por la madrugada del día siguiente y por ende no va a llegar a las 9 de la mañana y todos esos costos de SENASA de reprogramación de técnico, ¿quién lo asume? Generalmente el exportador. Entonces aquí entra la primera noción que ustedes tienen que saber para saber gestionar costos. Si yo sé que estoy trabajando con una línea que ya he visualizado, que he conversado con algunos otros exportadores y me cuentan que efectivamente ese terminal extraportuario tiene mucha congestión y los contenedores se retiran muy tarde, definitivamente pues no estoy haciendo gestión. Porque si ya lo entendí, ahora tengo que tomar estrategias. Bueno, pues ¿cuál es una de esas estrategias que podrías tomar? Buscar alguna otra línea naviera que cuente también con los destinos a los que tú vas, pero que tenga un terminal de retiro de contenedores mucho más vacío y que te permita justamente proceder con las cargas de tus contenedores. Pero ¿qué más? Imagínate que ya no solamente es un contenedor, imagínate que son 20 contenedores. Basta que uno de tus contenedores llegue tarde y ya te cambió toda la operación del día siguiente. Entonces, realmente, chicos, la gestión empieza aquí y es así como quiero que empecemos tocando, pues, este curso, esta sesión de hoy. Cuando hablamos de terminales extraportuarios, chicos, hay diferentes conceptos que están muy ligados a ellos y que tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque lo vamos a hablar en el día a día. Uno de ellos es conocido como Servicio Extraordinario de Retiro de Contenedor Vacío. Otro es conocido como Solicitud de Servicio Extraordinario Extemporáneo. Otro también es conocido como un precinto adicional de la línea naviera. Y también hay un concepto muy conocido que se conoce como preasignación de contenedor. Estos cuatro términos lo vas a ver y los vas a mencionar sin darte cuenta en tu día a día. Entonces, si bien es cierto, esto termina siendo términos que generalmente trabajan más los agentes de carga directamente con todo su equipo, tú como exportador tienes que tener el conocimiento de, ¿ok? ¿Por qué? Porque finalmente si alguno de estos costos, de estos conceptos, eh, afecta a tu carga, estos costos no están dentro de una cotización, ¿ok? Dentro de una cotización de un servicio logístico. Entonces, cualquiera de estos costos vas a tener que terminar asumiéndolos si es que, lógicamente, tienes la responsabilidad. Pero va a ser importante que tú los conozcas porque de esta manera vas a poder, pues, definir si es que efectivamente vas a necesitar o no vas a necesitar un, eh, un costo como estos, si es que necesitas usar un servicio, si es que necesitas usar una preasignación, va a depender mucho de cómo te vayas manejando. Entonces, hoy día vamos a ver justamente cada uno de estos temas y vamos a hablar del servicio extraordinario de retiro. Este concepto de servicio extraordinario de retiro oscila generalmente el costo, generalmente es por contenedor o generalmente es, algunos lo cobran por día por N contenedores retirados, pero finalmente el costo oscila entre 25 a 40 dólares más IGB. ¿Qué es lo que te genera un servicio extraordinario de retiro, profesor? ¿Qué es y cuándo lo tengo que aplicar? Ok, te explico. Cuando tú envías tu programación de carga a tu operador, se asume que tú dentro de lo posible tienes que enviarlo no más tarde de las 11 de la mañana. Por ende, el operador tiene todo el tiempo o el tiempo necesario para poder acercarse y poder retirar ese contenedor vacío dentro del horario laboral, ¿ok? Que generalmente es de 8 a 5, de 8 a 5 y media, algunos son de 8 a 4, va a depender de qué horario trabaje ese terminal extraportuario. Sin embargo, va a suceder también algunos casos donde de pronto como exportador no necesariamente vas a pasar tu programación en ese tiempo. Entonces, definitivamente como exportador necesitas sí o sí, de alguna otra manera, pasar un programa, pero seguramente va a ser muy tarde, ¿ok? Entonces, lo que te va a decir el agente de carga es, ok, Anthony, no hay problema, pásame tu programa, pero probablemente estos contenedores los retire con servicio extraordinario.
¿A qué se refiere el hecho del servicio extraordinario? Se refiere al hecho por el cual tu agente de carga va a retirar tus contenedores, pero los va a retirar dentro de un horario laboral que no es, que no coincide con, con la carga o que no coincide de alguna otra manera con el horario, mejor dicho, laboral de estos terminales. ¿Ok? ¿Y qué sucede? Que los terminales, como cualquier empresa, tienen justamente un horario específico de atención. Pero como siempre se conoce que el comercio exterior tiene que trabajar 24/7, ellos también ofrecen el servicio de 24/7. Pero ese horario adicional, ese horario extra en el que se retiran los contenedores posterior al horario normal laboral, termina siendo un costo adicional para ellos. Por lo tanto, ese costo lo tienes que asumir tú como exportador. Pero profesor, si yo le envío a la gente a mi programa muy temprano, ¿por qué me cobrarían? Y es que específicamente te cobrarían si es que ellos definitivamente como exportadores, como, perdón, entes de carga, no han hecho toda la gestión necesaria. Recibieron tu programa a las 9 10 de la mañana y de pronto pues te llaman y te dicen, oye Anthony, voy a retirar tus contenedores a esta hora y por lo tanto vas a incurrir en servicio extraordinario. Entonces tú que ya eres conocedor de estos conceptos que lo estamos conversando, vas a analizar y efectivamente vas a entender que como exportador tendrías que verificar si es que efectivamente tú pasaste tu programa temprano, ¿ok? Si lo pasaste temprano, en teoría, tus contenedores deberían retirarse en el tiempo. Pero si esto no sucede a menudo, entonces es momento de que converses justamente con tu operador de carga, ¿ok? Porque definitivamente tú tienes que tener de alguna otra manera la preferencia por haber pasado un programa temprano. Entonces, en resumen, el servicio extraordinario de retiro no es que de pronto tú siempre lo vas a asumir. Muchas veces en cotizaciones de servicios logísticos, algunos operadores lo ingresan dentro del costo, lo cual incrementa el precio frente al mercado y es un costo que no necesariamente lo vas a asumir siempre, porque vas a encontrar proveedores, vas a encontrar operadores que tienen todas las unidades disponibles y que pueden retirar los contenedores con tiempo. Y eso es un gran ahorro. Y tú podrías decir, profesor, pero son 25 o 40 dólares, efectivamente. Pero si tú lo multiplicas por un volumen de 800, de 900, de 1000 dólares, termina siendo un costo realmente que va a impactar en tu valor como carga. ¿Ok? Entonces es importante que tengamos muy en cuenta este punto. Profesor, ¿y qué gestión, qué estrategias yo podría tomar para dar este costo, que es muy común, chicos? En principio, siempre envía tu programación de carga un día antes AM. Si, por ejemplo, vas a cargar mañana, ¿ok? Mañana jueves, entonces tu programación, dentro de lo posible, 10 de la mañana, tu agente de carga ya tiene que tener toda la programación, los bookings, las instrucciones de embarque, para que él pueda hacer los retiros con tiempo. El operador en principio es mejor que retire los contenedores antes de las 3 de la tarde. Y de pronto alguien que es operador de carga me podría decir, profesor, eso podría haber sido antes, pero ahorita ya no es tan viable, ¿ok? Porque la demanda del comercio exterior ha crecido y no resulta rentable para los operadores de carga retirar antes y tener tanto tiempo en sus unidades. Y eso termina siendo cierto. Pero si tienes un programa muy proyectado, podrías retirar los contenedores con calma, sin afectar a la logística de tu operador, ¿ok? ¿Qué más? Pregunta si tu operador de carga con el que trabajas tiene disponibilidad de unidades. Es importante que tú sepas con cuántas unidades cuenta y es importante que tú comprometas o de alguna otra manera definas cuántas unidades tú vas a requerir de ese operador en cada día. Entonces, eso te va a ayudar a planificarte mejor. Pero también es cierto y tengamos en cuenta que hay algunas líneas que no cobran servicio extraordinario. ¿Ok? Así que siempre consultemos a nuestro agente de carga y preguntemos qué líneas, con qué terminales, básicamente ellos de alguna u otra manera terminan cobrando o no un servicio extraordinario. Muchos de los terminales al día de hoy están trabajando con citas, ¿ok? Te asignan un horario específico en donde tú puedes ir a retirar los contenedores. Entonces, son pocas cada vez más las líneas que se quedan justamente con este servicio. Entonces, termina siendo importante que tengamos en cuenta que necesitamos conocer bien
nuestra carga y por ende programarla temprano. Mientras más temprano programemos una carga, va a terminar siendo mucho viable reducir este concepto. Y de pronto tú me podrías decir, pero en realidad ahorita todos los terminales prácticamente están saturados. Sí, es cierto. De repente no vas a eliminar todo el costo total, pero sí vas a anticiparte y de alguna otra manera reducir este costo. Profesor, ¿y qué es un servicio extraordinario extemporáneo? Este es un costo, muchas veces lo confundimos con el servicio extraordinario de avión. Y es que cuando nosotros queremos retirar un contenedor que que no está dentro del plazo del horario normal de retiro de contenedores, lo que va a suceder es que hay todo un procedimiento interno que tu operador de carga debe saber. ¿Y cuál es ese procedimiento? Muchas veces las líneas te dicen, ok, ¿quieres retirar el contenedor en un horario diferente al horario normal? No hay problema, pero para eso el operador de carga tiene que enviar un correo indicando pues que necesita para la carga específica retirar un contenedor en el horario propuesto. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Que incluso existen algunos terminales que dan un plazo para que el operador de carga envíe un correo indicando o solicitando el servicio de retiro de contenedores extraordinario. Entonces, ¿qué sucede cuando el operador de pronto pasó el correo? Si el plazo máximo para enviar el correo de solicitud era a las 4, lo envió a las 4:30. Eso probablemente va a proceder, ¿ok? El correo va a ser aprobado, pero va a haber un costo también adicional. Ese costo por enviar un correo tarde oscila entre 15 a $30. En algunos casos, cuando los exportadores reciben estos costos, lo reciben como si fuese un servicio extraordinario y no es un servicio extraordinario. Entonces, cada vez que ustedes tengan este costo, va a ser muy importante que puedan dialogar con su agente de carga para revisar por qué es que se le pasó de pronto y no pudo enviar la solicitud de retiro a tiempo. Entonces, vayamos viendo, chicos, que termina siendo vital poder ir revisando pues estos casos porque nos ayuda de alguna otra manera a conocer eh, diferentes conceptos que estén muy asociados a, al manejo de la carga. ¿Ok? Entonces, el servicio extraordinario de retiro de contenedores, el servicio extraordinario extemporáneo, son conceptos que nos vamos a acostumbrar a verlos a diario. Y es importante que los sepamos manejar. ¿Por qué? Porque para que cuando nos lleguen facturas por estos costos, nosotros terminemos, aparte de conocer la trazabilidad, terminemos conociendo al 100% a qué se refiere ese concepto. He visto muchos exportadores que reciben facturas, N cantidad de facturas por estos conceptos adicionales que son extra costos y que por un tema de no entender los conceptos, de haber mucho volumen de factura, terminan aprobando todos los costos. Y no tiene que ser así. ¿Ok? Cada costo tiene que ser estudiado y analizado lo más mínimo porque recuerda que como exportador no solamente estás invitado a mover un volumen considerable en algún momento, sino que también tienes que optimizar costos, tienes que reducir costos y eso es parte de las diferentes tareas que tiene un exportador. ¿Ok? Entonces es importante que tengamos esto en cuenta. Si yo sé que de pronto voy a retirar un contenedor con servicio, no pierdo nada y esto es un consejo, no pierdo nada llamando al operador para preguntarle si ya envió su correo dentro del plazo. La idea, como se los dije al inicio de la exportación, es que todos los stakeholders estén compenetrados. Y esto definitivamente, de ser así, va a ayudar definitivamente a reducir todos los extra costos que puedan afectar tu carga. ¿Qué es un costo de precinto de línea adicional? ¿Qué sucede? Que muchas veces, si bien es cierto, la mayoría de líneas navieras te da un precinto de línea, salvo de pronto, por ejemplo, Evergreen, que no trabaja con precinto de línea, a menos que tú lo quieras y lo compres. Pero muchas veces, cuando el contenedor, en realidad cuando el contenedor es retirado, se le entrega un documento que se le conoce el EIR y se le entrega lógicamente el precinto de línea al conductor de esta unidad retirada y que está próximo pues a dirigirse a tu packing, a tu almacén, a tu patio de carga, como quieras llamarlo. Entonces, ¿qué sucede? Que efectivamente el conductor va a llevar la unidad de transporte
a tu planta para justamente cargar este contenedor. Y resulta que en el camino, pues, extravió el precinto de línea. ¿Ok? Llegó a planta, empezaron a cargar y de pronto se dieron cuenta de que el precinto de línea no estaba. Cuando un precinto de línea se termina extraviando, lo que va a suceder puntualmente es de que se va a tener que adquirir un nuevo precinto como tal. ¿Por qué? Porque el contenedor sí o sí tiene que viajar con un precinto de la línea naviera. ¿Ok? Entonces es importante que en este caso que les comento, tengamos todas las estrategias necesarias. En principio, pedirle cuál es una estrategia vital que le pidas a tu agente de carga de que se cerciore y que se comunique seguidamente con sus transportes para que no se olviden de llevar este tipo de suministros, porque finalmente eso es un cobro adicional. Pero también estos errores o estos causantes de tener un precinto de línea adicional eh, termina de alguna otra manera también siendo muchas veces por responsabilidad de nuestro equipo en planta. ¿Qué sucede? Que muchas veces no sabemos los protocolos de SENASA para ciertos productos, o de pronto ha pasado que cerraron los contenedores, precintaron y no se habían enterado que no había pasado inspección SENASA, ¿ok? Entonces, en esos casos, por errores del propio packing o incluso porque el packing recibió el precinto de línea y lo extravió durante el resto de carguillos, lo que va a suceder puntualmente es que vas a tener que comprar un nuevo precinto de línea. ¿Ok? Entonces, esta compra de este precinto es un costo que tú terminas asumiendo como exportador. Entonces, ¿cuáles serían las estrategias que deberíamos de tomar como exportadores? Es efectivamente, en principio, capacita tu planta. ¿Ok? Capacita tu planta definitivamente y selecciona o designa, mejor dicho, a una persona que se encargue de recibir todos los suministros que puedan venir con cada contenedor. ¿Cuáles son uno de los principales suministros? Los precintos de línea. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros como exportadores capacitemos a nuestro personal de planta porque son ellos quienes van a manipular la carga, son ellos quienes van a manipular los diferentes precintos de línea, aduana, de SENASA, y es vital que ellos conozcan cómo es el procedimiento, cuáles son los procesos para llenar un contenedor. Muchas veces no le damos la relevancia necesaria como exportadores y a partir de allí es donde empiezan a surgir todos los costos que puedan afectar justamente a- al servicio pues, de exportación que viene a realizar. ¿Ok? Entonces vamos teniendo un poco en cuenta. Profesor, ¿y qué es la preasignación de un contenedor? La preasignación de un contenedor refiere, chicos, básicamente al hecho por el cual, vamos a ponerlo muy simple, la nave está muy cerca a zarpar, pero yo aún quiero cargar un contenedor, ¿ok? Pero como la línea tiene que enviar su precal, su primer informe, todos los contenedores que van a viajar a esa nave, lo que te dice la línea es, oye, ok, Antonio, le retiro el contenedor, no hay problema, pero te voy a preasignar el contenedor porque yo necesito lanzar mi cal y dentro de ese tengo que incluir a ese contenedor que te estoy preasignando. Entonces, lo que va a suceder es que efectivamente eh, la línea te va a terminar asignando un contenedor y antes este servicio de colocarte un contenedor o el hecho, mejor dicho, de que sepas cuál es tu contenedor antes de retirarlo, antes era beneficioso. Pero al día de hoy, incluso ya no es tan beneficioso porque hay muchas cosas por afinar que lo haré en breve, pero también tiene un costo y ese costo lo asumes tú como exportador. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Trata en lo posible de retirar los contenedores dentro de los plazos que te da cada línea, para que no tengas la necesidad de preasignar diferentes bookings. Ok, chicos, entonces tengamos en cuenta esta estrategia porque definitivamente para aquellos que les gusta cargar la mayor cantidad de contenedores posibles, incluso contra el plazo, porque hay exportadores que somos así, entonces definitivamente este tema de la preasignación es un concepto que lo vas a ver en el día a día. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué podemos hablar de los terminales portuarios? Pero ya no hablábamos aquí al inicio.
cuando se retira el contenedor, sino que podemos decir cuando hablamos del retorno del contenedor lleno. Esta parte es muy importante. Y yo te voy a decir algo muy importante antes de hablar de estos costos que son muy similares a los del retiro del contenedor. Si tú quieres evitar extra costos por parte de los terminales extraportuarios, la mejor forma es de que solo ingreses carga a los terminales extraportuarios cuando realmente lo necesitas, ya sea porque la línea te lo exige, porque de pronto estás cargando con mucha anticipación. Entonces, siempre que sea muy necesario, ingresa a un terminal extraportuario. Pero si no lo necesitas, no lo ingreses porque es probable que te llenes de costo. Uno de los principales costos es lógicamente el servicio extraordinario de ingreso. También los terminales portuarios manejan un horario, ¿ok? De recepción de contenedores. Si ese contenedor llega en un horario que no va acorde con su horario habitual de trabajo, que puede ser en la madrugada, muy noche, etcétera, el terminal te va a terminar cobrando ese costo. Y esto lo vas a asumir probablemente cuando quizás ese contenedor lo podrías haber mandado a un puerto que no te va a generar ese costo. Tengamos muy en cuenta este punto, ¿ok? Es importante que nosotros también sepamos optimizar cuándo descargar. Que si sé que mi contenedor va a ingresar en un horario tardío, pues bueno, hago toda una gestión para cargarlo más temprano y que trate de ingresar dentro del horario que termina el extraportuario. Entonces termina siendo vital en este punto. ¿Qué es importante tener en cuenta? Lo que les dije y lo resumo aquí. No ingreses a un extraportuario cuando no es necesario. ¿Ok? No intentes asumir estos costos sin tener la necesidad de haber ingresado a un extraportuario. Y eso termina siendo vital para nosotros como exportadores. En el caso de extemporáneo, funciona tal cual como con el retiro. Sugiérele siempre darle un recordatorio a tu operador y dile, oye, operador de carga, enviaste el correo para retiro de dinero. Yo sé que ustedes como exportadores tienen otras cosas que cubrir, pero siempre es bueno dar un espacio para poder contarle al operador, sugerirle, recordarle, porque finalmente una buena campaña de exportación depende de los dos, del exportador, del soporte que dé el exportador y del soporte que dé efectivamente pues el agente de carga. El precinto de línea adicional en el momento del retorno del contenedor es un costo, es un extra costo, perdón, sí, también puede ser. Porque si unificamos los dos eventos, vamos a darnos cuenta que de pronto el contenedor se llenó, se le puso un precinto de aduana, un precinto de SENASA y faltaría el precinto de línea y que no es posible ponerlo dentro de packing porque tendrían que, por ejemplo, no sé, si el packing está en Ica y el puerto está en Callao, tendría que ir a Callao para recoger un precinto. Entonces, lo que se suele hacer, y tenganlo en cuenta, es que el contenedor solamente salga con un precinto de SENASA o un precinto de aduana y antes de que la carga llegue al puerto se le coloca este precinto adicional. Eso es una forma como se vienen trabajando algunas operaciones, pero termina siendo vital, como siempre les digo, la capacitación. Profesor, ¿y los terminales portuarios a qué se refiere? A los puertos, ¿ok? A los puertos como tal. Y los puertos como tal termina siendo vital analizar ciertos costos porque muchas veces de alguna otra manera vamos a tener la necesidad de tener que ingresar carga muy lejos o muy lejano al zarpe de una nave. Entonces, toda entidad portuaria, por ejemplo en Callao como APM, DP World, te dan algunos beneficios para que tú puedas cubrirte, por ejemplo, en energía, en almacenaje, según el tipo de carga que tú estés comercializando. Pero, ¿qué sucede? Que efectivamente cuando hablamos de terminales extraportuarios, tenemos que hablar de tres conceptos muy importantes. En principio, el primero es conocido como uso de área operativa. El segundo es conocido como energía y monitoreo. Y el tercero también se le conoce como revisión de precintos. Quiero comenzar con el último, y es que resulta de que cuando nosotros hablamos de revisión de precintos, tiene un costo aproximadamente de 60 más IGB por contenedor aproximadamente. Entonces, ¿qué sucede? En algún momento,
les cuento un caso real. Tuve una reunión con un operador que me decía de que dentro de su servicio logístico tenía que incluir justamente este costo de $60 más IGB. ¿Por qué? Porque todos los contenedores pasan por revisión de precintos. Y en la práctica no termina siendo así, sino que se pasa de manera aleatoria. Entonces yo te digo, ¿de qué vale que abones tú como exportador $60 más a todos tus servicios logísticos si sabes que no se va a aplicar este costo a todos? Lo mejor que es que pidas a tu agente de carga que solamente cotice un servicio logístico integral que esté ajeno, que esté fuera de todos los extra costos. ¿Ok? Entonces termina siendo muy importante que le digas que no incluya extra costos, porque lo único que hace es inflar el precio. ¿Ok? Entonces vayamos teniendo en cuenta estos puntos. Profesor, ¿y el uso de área responde al concepto por el cual el puerto te brinda un espacio de sus instalaciones para que tú puedas tener el contenedor allí? Y cuando tú excedes esa cantidad de días libres por ese concepto, el costo por cada día es aproximadamente de $80 más IGB. Y la energía y monitoreo es un costo que generalmente lo cobra directamente eh, DP World, ¿ok? Y siempre en sus facturas vas a ver que dice energía y monitoreo. Este concepto tiene un costo aproximadamente de $65 más IGB. Y es importante que nosotros aprendamos a saber cuándo vamos a cargar y cuándo vamos a ingresar una carga a puerto. Porque si ingresamos la carga con mucha anticipación, probablemente nos cobren muchos días, muchas horas de energía. Pero ¿cuál sería la estrategia ante esa situación? Si tú te encuentras en un punto donde necesitas exportar, pero necesitas embarcar pues tus cargas en naves que están muy lejanas. Necesitas comenzar a captar entonces nuevos agentes de carga, nuevos stakeholders que te brinden de alguna otra manera quizás un servicio adicional, como lo hemos visto, que puede ser un almacén, que te dé días libres de energía, de almacenaje. Entonces allí es donde empieza realmente la negociación entre tú como exportador y el agente de carga al que tú designes. ¿Ok? El uso de área operativa, la energía y monitoreo, la revisión de precintos terminan siendo conceptos muy importantes, sí. ¿Ok? Pero la idea es justamente evitarlos. ¿Y cuál es la mejor forma de evitarlos? Es haciendo tú un programa de saber con qué líneas vas a cargar tales días. De esa manera tú puedes optimizar los costos que se puedan generar. Y entonces es importante, chicos, que cuando hablemos de terminales extraportuarios y portuarios conozcamos justamente estos conceptos. ¿En qué te va a ayudar a conocer estos conceptos? En que cuando revises una cotización y de pronto te indican que uno de estos conceptos están dentro del servicio logístico, vas a tener que dentro de mi recomendación indicarle pues que no lo incluya. Uno, para que no se aleje el precio promedio del mercado, y dos, porque definitivamente como exportador ya sabes que no puedes terminar pues pagando algunos costos que no necesariamente son diarios, ¿ok? Sino que son casos puntuales. Entonces, chicos, tengamos en cuenta estas acotaciones que hemos venido conversando, ¿ok? Voy a revisar un momento el chat para ver si es que de pronto hay alguna pregunta que les interese, ¿ok? O que de pronto pues sea de mucha curiosidad, no solamente para quien pregunta, sino también para nosotros, todos nosotros, porque de esa manera reforzamos el conocimiento, ¿ok? Entonces, ¿qué otros costos están asociados al tema de terminales portuarios? Por ejemplo, el Lake Arrival. El Lake Arrival, o también conocido como LAR, corresponde al concepto por el cual el contenedor lleno ingresa al puerto fuera del plazo que estipula. ¿Ok? Si el plazo que el puerto estipula para ingresar cargas hasta las 2 de la tarde, tú puedes solicitar un late arrival que generalmente son 6 u 8 horas más desde el corte. O sea, puede ser hasta las 8 o 10 de la noche. ¿Puedes ingresar tu carga? Sí, pero haber ingresado tu carga a destiempo tiene un cobro. Y ese cobro es conocido como late arrival. El BGM, el Verify Gross Más, básicamente es un costo que te va a cobrar sí o sí una línea naviera cuando
el peso de la sumatoria, el peso neto y la tara que tú has dado supera el 3% del margen que permite la naviera, ¿ok? Entonces es importante que nosotros siempre declaremos los pesos correctos. Si tú declaras un peso y la línea sacó un ticket de balanza de ese contenedor y difiere radicalmente, difiere por más del 3%, la línea naviera te va a cobrar este costo de corrección de BGM. ¿Ok? ¿Qué otros costos tenemos? El manipuleo de carga. ¿Qué otros costos tenemos también? El tema de la sobreestadía. Entonces termina siendo vital para nosotros como exportadores entender cuáles son los costos o los extracostos donde más incurrimos. La sobreestadía es importante. Y no quiero que lo veamos solamente como a través de la línea. ¿Por qué? Porque la sobreestadía como tal lo que te dice es que la línea naviera te permite a ti que el contenedor esté fuera de sus almacenes en una X cantidad de días. ¿Ok? Si tú sobrepasas la cantidad de días en los que el contenedor puede estar fuera, tienes que asumir esos costos por cada día o quizás por el total. Pero la sobreestadía también hay que verla como el tema del tiempo en que, o el periodo de tiempo en el que permanece un contenedor que va a ser cargado. Generalmente lo que te dicen los operadores es, oye, ok, Anthony, yo te voy a posicionar tus contenedores en tu planta. Imaginemos que van a llegar a las 9, pero en adelante tú tienes, desde las 9, tienes 6 horas más para poder cargar el contenedor. Incluso algunos te dan 8. Si superas esas 6 u 8 horas y el contenedor no se ha cargado, te voy a comenzar a facturar por cada hora, ¿ok? De sobreestadía. Esa se conoce como sobreestadía, ya no desde el punto de vista naviero que vemos, sino en planta. ¿Ok? Entonces tengamos mucho cuidado con este punto porque muchas veces hacemos que todas las unidades de transporte lleguen y no todas se carguen al mismo tiempo. Entonces terminan generando sobreestadía por las horas adicionales dentro de planta, de almacén, etcétera, etcétera. Ok, chicos, entonces vayamos teniendo muy en cuenta esto que nosotros como exportadores venimos desarrollando. Como les venía diciendo, en realidad el tema de la exportación no solamente tiene que basarse en el tema operativo, sino que si bien es cierto, aquí podemos observar que hay tareas muy asociadas a la operatividad, hay temas de negociación, hay temas comerciales. Y la mejor forma de revisar estos puntos es justamente conociendo qué son, cuáles son los conceptos, qué significa cada concepto, pero también es donde, sabiendo dónde es que se aplica. Entonces tengan muy en cuenta estos puntos que venimos justamente conversando. Ok, chicos, entonces con esto hemos terminado la sesión de hoy. Ok, quiero agradecerles por el tiempo brindado. Recordarles que nuestras clases son los días miércoles y jueves de 10 a 11 de la noche. A aquellos chicos que de pronto se han conectado por primera vez, les sugiero que puedan revisar las sesiones que se quedan grabadas dentro del fanpage, ¿ok? Para que de alguna otra manera podamos nivelarnos y todos estar muy preparados para la clase de mañana. Ok, chicos, entonces tengamos muy en cuenta este punto precisamente. Ok, entonces termina siendo relevante que nosotros como exportadores terminemos entendiendo cuáles van a ser estos costos a los que yo como exportador me voy a enfrentar diariamente. Hemos visto el tema del servicio extraordinario. Ustedes tienen que evaluar. Si ustedes son exportadores que realmente analizan y que pasan programaciones muy temprano, lo lógico es que no incurran en este costo. Pero si aún así lo incurren, es momento de que ustedes comiencen a evaluar opciones que les permita a ustedes justamente ahorrar costos que son innecesarios. ¿Ok? Eso termina siendo muy importante para nosotros. ¿Qué otro punto rescato? El tema del uso de área, el tema de la energía. No es que de pronto tú cargas un contenedor en la fecha que gustas, no, tienes que revisar ciertos parámetros o ciertas fechas que ellos te ofrecen, o plazos, mejor dicho, que ellos te brindan para poder ingresar la carga. Entonces, siempre es bueno saber cuándo zarpa la nave y saber en qué fecha es mejor cargarlo. Si aún así la fecha de una manera supera, por decirlo
Así, el plazo que te da, por ejemplo, el puerto para ingresar carga, tu exportador vas a tener que analizar en cuántos días de usuaria vas a incurrir, en cuántos días de energía, porque estás ingresando tu carga muy temprano respecto al arribo de una nave. Entonces, es importante que todos nosotros tengamos en cuenta estos puntos que nos van a permitir como exportadores hacer una mejor gestión, y les aseguro que si ustedes se manejan como tal, el nivel de extra costos de la campaña anterior va a ser totalmente diferente a la de esta, porque ya le están poniendo mayor atención y entienden los conceptos, que termina siendo lo más importante. ¿Ok? Entonces, con esto, chicos, hemos terminado la sesión de hoy. Como les digo, quiero agradecerles por su tiempo y nos estaríamos reencontrando en la próxima sesión, que es mañana. Ok, chicos, los invito al día de mañana a conectarnos para poder terminar pues una nueva semana y seguir aprendiendo sobre las diferentes estrategias aplicadas justamente a expresión. Ok, chicos, conmigo será hasta el día de mañana. Deseo que descansen bien. Muy buenas noches. Muchas gracias.